¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría y continuando con las charlas de Alzheimer para cuidadores, hoy vamos a ver enfermedad de Alzheimer y metacognición, que es otra de las capacidades y otras de las funciones que se ven alteradas en el curso de esta enfermedad y quizá es una función no tan conocida, no tan nombrada, así que vamos a ver de qué se trata esta capacidad que es única del ser humano y cómo se ve afectada en el contexto de la demencia por enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Justamente, como dije hace un rato, los únicos que tenemos, que estamos dotados de esta función, de esta capacidad, somos los seres humanos. Bien, entonces, para entender de qué se trata esta función, es una capacidad que justamente lo que nos permite es conocernos a nosotros mismos. Esto como inicio, como introducción, ¿sí? Ampliando un poco más, es decir, cómo esta capacidad nos permite conocernos a nosotros mismos. Se trata justamente de una función que nos permite darnos cuenta de cómo pensamos, cómo sentimos, nos permite también observar nuestros propios pensamientos, es decir, dicho de otra forma, pensar sobre lo que nosotros pensamos, pensar sobre lo que nosotros reflexionamos, pensar en lo que nosotros elegimos y en lo que también pensar en lo que no elegimos, es decir, en lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, retomando, nos permite poder observar lo que nosotros pensamos, nuestros propios pensamientos, también nos permite darnos cuenta si estamos comprendiendo un determinado hecho o no, si estamos conscientes de determinados hechos y también si estamos, entre otras cosas más, si también cómo estamos haciendo nuestra toma de decisiones. Es una toma de decisión que está pensada es una toma de decisión desde el razonamiento o desde el impulso. Bien. Es una capacidad también o una función que va a implicar justamente estar monitoreando, estar evaluando, controlando nuestras propias actividades mentales, ¿sí? Y están involucradas junto con esta capacidad, vuelvo a recordar que es única del ser humano, también están relacionadas con otras funciones mentales que ya venimos y que vemos que están alteradas en el contexto de esta enfermedad, tales como la atención, la memoria, la orientación, entre otras cosas. También agregamos importante la toma de decisiones y las funciones ejecutivas, que es una de las funciones mentales, las funciones cognitivas que están relacionadas con uno de los criterios, una de las características que constituye criterio para demencia, que es la alteración de las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? De cualquier tipo de actividad que forma parte de la cotidianidad del paciente en cuestión. Bueno. Entonces, esto justamente nos permite hacer esta evaluación, nos permite conocernos a nosotros mismos en base a cómo nosotros actuamos, pensamos, sentimos y también en base a lo que nosotros decidimos y también tener en cuenta que la toma de decisiones es decidir y la no toma de decisiones cuando nosotros no elegimos algo también es una toma de decisión, ¿sí? Muy bien, bueno. Esto en relación a conocer un poco más de esta función, de esta capacidad que quizás no es tan conocida. Siempre se habla de falla de o alteración de la memoria, alteración de la atención y no de la metacognición, que parece un término bastante complejo y es muy cercano al ser humano, muy cercano a nosotros. Es cómo nos conocemos a través de cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos y en base a lo que decidimos. Y también vamos a ver que esta capacidad, así como también las ya conocidas
como la memoria, la atención, la orientación también se va a encontrar alterada y va a estar presente en las fases iniciales a medida de que la patología progresa, en las fases sucesivas se va a perder esta capacidad. Bien, continuando, ¿cómo podemos o cómo se evalúa esta capacidad, esta función? Y es importante acá destacar que la podemos evaluar, pero es necesario hacer una correcta evaluación. Bien, entonces, ¿cómo podemos evaluarla? ¿Cómo la podemos medir a esta capacidad? Justamente estudiando el porcentaje de cuánto estuvimos en lo cierto en relación a la toma de decisión sobre una determinada acción, sobre un determinado hecho, sobre una determinada cuestión, ¿sí? Y el porcentaje justamente de cuánto estuvimos en lo cierto o el porcentaje de cuánto no estuvimos en lo cierto determina justamente nuestra capacidad de metacognición, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea ese porcentaje de acierto, mayor va a ser nuestra capacidad metacognitiva. Entonces ahí la estamos evaluando, la estamos midiendo y una de las formas de medirla es ver en función justamente a una determinada acción lo que hicimos, cuánto de aquello que hicimos fue certero, fue asertivo. Entonces, a mayor porcentaje de asertividad, a mayor porcentaje de no habernos equivocado, tenemos mayor capacidad metacognitiva. Por eso es importante poder evaluarla de forma correcta, ya que, bien, como dice la presentación, si no son correctamente evaluados, esto podría ser perjudicial. Podríamos llegar a una conclusión que no condice con la realidad. Así que ese porcentaje de haber estado en lo cierto en realidad es un error y no es un acierto. Bien, también importante en lo que es la evaluación, conocer nuestras limitaciones, ¿sí? Al evaluar si nosotros ante una determinada acción, evaluando ese porcentaje de lo hicimos bien o lo hicimos mal, también nos permite, y volvemos a lo que dije anteriormente, nos permite también conocernos a nosotros mismos, permite evaluar y corregir nuestros propios errores, nuestros propios actos y posteriormente poder realizar ese mismo acto sin los errores. De esta manera nos estamos conociendo y a través del aprendizaje podemos actuar posteriormente ante el mismo hecho de una forma mucho más asertiva. Bien, siguiendo entonces. Esta capacidad nos va a ayudar a tener una mejor toma de decisiones, también como está relacionadas con otras funciones cognitivas, tener un mejor funcionamiento también a nivel de las funciones mentales y también nos permite mejorar en distintas áreas a nivel, bueno, escolar, que no sería el caso de los pacientes con los que estamos justamente abordando estas charlas, pero sí en lo que es lo social, lo deportivo, lo recreativo, lo laboral y también en lo cotidiano del día a día, ¿sí? Bueno, acá es lo que se estuvo hablando recientemente, que justamente a través de esta capacidad nosotros, una forma de evaluarla es sabiendo el porcentaje de ante un determinado hecho si lo hicimos de forma correcta o no. Cuanto mayor sea el porcentaje de haberlo hecho de forma correcta, mayor asertividad hay y mayor capacidad metacognitiva tuvimos. Por otra parte, sin ahondar mucho, es una función, es una capacidad que se encuentra asociada con el lóbulo frontal, específicamente con una parte de esta estructura cerebral que es la corteza frontal anterior, que es una estructura, es un área del cerebro que termina de madurar recién durante lo que es la tercera década de la vida, entre los 25 y los 30 años, ¿sí? Entonces, cuanto más
Estudios evidenciaron que cuanto más esté desarrollada esta área cerebral específica, la corteza frontal anterior, mayor va a ser la capacidad metacognitiva de esa persona. Bien, bueno, estas son algunas de las evidencias. Y las personas justamente con alteración de esta área, en consecuencia, van a tener una disminución de su capacidad de metacognición. Bueno, la relación de esta función, de esta capacidad y la demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Bueno, entonces, además de todo lo que se habló previamente en cuanto a lo que es, para poder entender un poco más esta función no tan conocida, no tan mencionada como las demás funciones mentales, también participa la metacognición, no solamente en el conocimiento de nosotros mismos, sino también está relacionada con otras funciones mentales, otras funciones cognitivas, tales como la memoria y la orientación, que son funciones mentales, funciones cognitivas que se encuentran alteradas en el contexto de lo que es el curso de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Bien, y justamente se trata de dos funciones cognitivas sumamente claves, fundamentales, para que nuestro cerebro pueda evaluar, nuestros procesos mentales puedan justamente evaluar si nosotros realizamos una correcta toma de decisiones o no. Bien, por otra parte, en las etapas iniciales, esta capacidad no va a encontrarse afectada, pero a medida de que se van sucediendo las distintas etapas, también se va perdiendo esta capacidad de poder conocerse, de poder, de que nosotros, o en este caso de que el paciente, se pueda conocer a sí mismo a partir de cómo actúa, cómo piensa, cómo siente, a partir de lo que es la toma de decisiones. Al estar en las sucesivas etapas con el avance de la enfermedad, a medida justamente de que se afecte la atención, la memoria, la orientación, también va a afectarse la, metacognición, esta capacidad, y también va a afectarse la toma de decisiones del paciente. Si el paciente ya no va a tener esa toma de decisiones tan asertivas en relación con lo que es la realidad concreta. Bien, por otra parte, al estar afectada justamente esta función, esta capacidad de conocernos a nosotros mismos, los pacientes ya cuando pierden esta capacidad metacognitiva, ya no reconocen, ya no identifican, eh, ni tampoco tienen pleno conocimiento de que están padeciendo la pérdida de las funciones, mentales ya previamente mencionadas: atención, orientación, memoria, entre otras más, en funciones ejecutivas, como ya fuimos nombrando. Entonces, ya pierden justamente el conocimiento de, que están afectadas esas alteraciones mentales. Pierde el paciente entonces, el pleno conocimiento de los síntomas que forman parte de esta patología, ¿sí? Entonces, aparece lo que se denomina justamente la anosognia, que es bastante frecuente en este tipo de enfermedad, y la anosognia va a ir aumentando a medida de que se van sucediendo las diferentes fases, se llegan a fases más severas, ¿sí? La anosognia es que el paciente no puede reconocer que tiene una enfermedad. Y retomando un poco y relacionándolo con esta función, como dije, no tan mencionada, con la metacognición, que justamente es lo que le permite al paciente tener el pleno conocimiento de poder darse cuenta de los síntomas que presenta. Al tener menor capacidad metacognitiva, no va a tener plena conciencia, pleno conocimiento de que está padeciendo los síntomas, y por eso el paciente termina justamente en esta condición. Nombre con nombre raro, la anosognia, pero que la condición es justamente que el paciente no puede reconocer que está padeciendo una enfermedad. Y esto está muy relacionado justamente con, las etapas finales de la enfermedad, en la cual el paciente ya pierde completamente su autonomía, ¿sí? Haciendo también, ya finalizando,
y reforzando un poquito más el concepto de esta capacidad que es propia del ser humano, inherente al ser humano, que es una capacidad que nos permite reconocernos a nosotros mismos y no está presente justamente desde siempre. La adquirimos y la vamos a ir desarrollando a medida de que transcurre las diferentes etapas de nuestra vida, ¿sí? Llega a la máxima capacidad de metacognición entre, como se mencionó previamente, en relación a cuál es el área cerebral que está implicada con esta capacidad alrededor de los 30 años, en la tercera década de vida, ¿sí? Por ejemplo, en los niños que son muy chiquitos, en los bebés, no tienen esta capacidad de conocerse a sí mismos, no tienen la capacidad de la metacognición, es decir, que no es una función, una capacidad que está presente desde el nacimiento, ¿sí? Se va adquiriendo y se va desarrollando y va madurando con las décadas, con el paso del tiempo, a medida que se van sucediendo las décadas. Por ejemplo, el niño pequeño no tiene esta capacidad de reconocerse a sí mismo cuando se mira al espejo. Cuando se mira al espejo, no piensa que el reflejo es él mismo, sino que al verse en reflejo ve a alguien, pero no lo identifica, no se identifica en ese reflejo, ¿sí? Bien, esto únicamente para poder terminar de reforzar el concepto de esta capacidad y que no está presente desde el nacimiento, sino que se va adquiriendo, se va desarrollando y va madurando a medida de que van transcurriendo las diferentes décadas de vida. Muy bien. Bueno, entonces, como conclusión final, justamente esta capacidad de podernos conocer a través de cómo actuamos, pensamos, sentimos, es sumamente importante para una correcta toma de decisiones, ¿sí? Es importante poder conocerse para justamente tomar las decisiones, conocerse en el sentido de conocer cuáles son los puntos débiles, las limitaciones, los errores que solemos cometer, ser consciente de ellos y después modificarlos para que, llegado un determinado hecho, poder tomar decisiones que sean mucho más asertivas, mucho más adecuadas, ¿sí? Obviamente que esta capacidad para que se desarrolle plenamente requiere de un cerebro que esté funcionando de forma adecuada. Por eso puede pasar desapercibido en las primeras fases de la enfermedad, pero a medida de que se van sucediendo las fases más, las del no las fases iniciales, sino ya las fases más intermedias, en las fases finales se pierde justamente esta capacidad. Capacidad que también nos permite realizar juicios sobre nuestra propios forma de pensar, nuestros propios actos, nuestras propias decisiones y también nos ayuda a poder comprender, poder tomar conciencia de las alteraciones, de los síntomas de una patología y justamente nos da la posibilidad de poder reconocer y aceptar que somos portadores de una determinada patología. Muy bien, con esto finaliza la charla de hoy. Espero que haya sido de utilidad y conocer un poco más, como dije, de una función que es inherente a todos y que se va perdiendo a medida de que progresa la enfermedad, siendo esto una función quizás no tan mencionada. Y bueno, vamos conociendo un poco más también de cómo funciona nuestro cerebro y también cómo se ve afectadas determinadas funciones en el contexto de esta demencia. Bueno, espero que haya sido de utilidad la información brindada en el día de hoy y estamos en contacto en las próximas charlas.